Ok, este mensaje yo le he puesto el día de hoy, obstáculos para tu bendición. Obstáculos para tu bendición. Hemos estado hablando acerca de la bendición de Abraham y que el primer mensaje del año, vimos nosotros que somos hijos de Abraham. La semana pasada nos estuvimos viendo la segunda parte y mi esposa estuvo compartiendo acerca nuevamente de la bendición, la segunda parte. Estuvimos viendo nosotros cómo somos nosotros, tenemos acceso a todas esas cosas buenas de parte de Dios, pero ¿qué hay que hacer para nosotros ganar esa bendición? Y hoy quiero hablar de uno de los obstáculos para la bendición. Hay muchos en la Biblia que obstáculos, tanto que el enemigo puede poner, pero hay otro tipo de obstáculos que dependen más de nosotros. Y hoy voy a estar hablando de esos obstáculos y no vamos a terminar esta semana, nos vamos a prolongar a otra semana más. La próxima semana no les aseguro que va a continuar el tema porque venimos llegando de viaje misionero y le voy a dar prioridad a los testimonios del viaje misionero. Pero si hay tiempo, continuamos la próxima semana con este tema y si no, en la siguiente. No hay ningún problema. Pero hoy vamos a ver algunos obstáculos que tienen que ver con nosotros más que con el enemigo para que la bendición llegue a nuestra vida. Entonces, Dios quiere que nosotros, en lo que está en nuestras manos, haya un camino libre para Él bendecirnos. ¿Sí? Es decir, Dios me quiere bendecir, ¿verdad? Es decir, Dante, ¿verdad? Quiero hacer algunas cosas por ti, necesito que abras las puertas de tu casa para llevarte y entregarte la bendición que quiero. No, es que no sé, Dios, no estoy seguro, y si yo tengo las puertas cerradas de mi casa, ¿sí? Por una idea equivocada, porque no me pareció la prueba que Dios me puso, esto, lo otro, ay Dios, es que no, es que, ¿verdad? Entonces la bendición, yo mismo puedo llegar a obstaculizar la bendición que Dios me quiere dar, ¿sí? Entonces, vamos a meternos al tema, y lo que me refiero el día de hoy, vamos a ver algunas de las emociones que nosotros no llegamos a controlar en nuestras vidas. Emociones no controladas, ¿sí? Nos hacen perdernos de la bendición que Dios nos quiere dar. Estamos hablando de emociones como el enojo, la tristeza, la frustración, falta de paciencia. Vamos a ver algunas y vamos a ver qué es lo que dice la palabra respecto a las emociones. Pero la Biblia, fíjense bien, nos habla, dice que nosotros venimos a Cristo. Les voy a mencionar algunos versos, no les voy a dar las citas, pero voy a decir rápidamente lo que la Biblia nos enseña. Que venimos a Cristo, y en una conversación que Jesús tiene con Nicodemo, un fariseo, le dice que volvemos a nacer. Y entonces, y le dice Nicodemo, ¿cómo Dios? ¿Cómo Jesús? Perdón, le dice, ¿hay que meterse al vientre de la madre acaso otra vez, una vez más? Y dice, no, Nicodemo, no. Dice, nacemos del Espíritu, hay nuevo nacimiento del Espíritu. Entonces la Biblia nos va enseñando que ese nacimiento del Espíritu nos hace que vengamos a ser seres espirituales. Entonces, si acabamos de nacer, ¿qué seríamos? Bebés espirituales. Bebés que necesitan, cuando acaban de nacer, leche espiritual. Necesitan al principio entender las cosas más básicas. ¿Qué es lo que necesita un bebé? Comer, ¿verdad? Sí, leche, comer, dormir, ir al baño, ¿verdad? Que lo atiendan de sus necesidades, porque él ni ir al baño sabe. Entonces requiere que todo esto se le dé. El bebé prácticamente no va a estar haciendo más que recibir la bendición, recibir la ayuda. Entonces nosotros igual, cuando venimos a Jesús, somos bebés espirituales.
Luego somos recién nacidos, luego somos bebés y luego vamos avanzando, ¿verdad? 1 año, 2 años, aunque en el espíritu no corresponden los tiempos a lo físico. Es decir, yo no puedo decir, es que yo tengo 30 años yendo a la iglesia. En realidad yo tengo más de 30 años yendo a la iglesia. Yo creo que tengo como 40 años yendo a la iglesia. Pero yo no puedo decir que a ese nivel de mis 40 años yendo a la iglesia, yo no puedo decir que a ese nivel soy maduro en la fe. De ninguna manera. Porque muchos de esos años que yo he estado en la iglesia, algunas veces me he apartado. Algunas veces me he olvidado de practicar las cosas que Dios me ha enseñado. Y no algunas veces, muchas veces. Entonces yo no puedo equiparar esos 40 años desde que yo conocí de Jesús o desde que empecé a ir a una iglesia y me empezaron a enseñar la palabra. Yo no puedo decir, tengo 40 años de madurez en el Evangelio. No es equiparable. Lo que sí podemos decir que nos hace maduros en la fe es al grado o a la medida que yo voy tomando decisiones en mi vida, pasando pruebas, ¿sí? En esa medida voy madurando. Entonces hay personas en la fe que en 1 año avanzan lo que otros avanzan en 5 años. ¿Sí? Hay personas que en la fe en 5 años avanzaron lo que a otros les costó tal vez 40 años avanzar. Entonces el crecimiento en la fe es distinto para cada persona. Es distinto en cada circunstancia. Dios nos da a todos la misma oportunidad. Se trata de creerle y obedecer. Creer y obedecer. Creer y obedecer. Y a medida que vamos dando los pasos de obediencia, nosotros vamos madurando en la fe. Entonces, como aquí la mayoría, ya todos estamos creciditos en la fe, voy a explicar lo siguiente. La Biblia dice que cuando nosotros vinimos a Jesús y lo hicimos Señor de nuestras vidas, decidimos seguirlo, la Biblia nos enseña por medio del apóstol Pablo y varios más de los apóstoles que nuestros derechos fueron crucificados. El apóstol Pablo dice, ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y él dice que él muere a sí mismo para que Cristo viva. ¿Qué significa ya? ¿Cuál es el punto al que yo voy? Que nuestros derechos quedaron crucificados en la cruz. Somos hijos de Dios, pero también hay otra manera de verlo para poder entenderlo. Los apóstoles, y sobre todo el apóstol Pablo, dice que venimos a ser siervos o esclavos de Jesucristo. La palabra siervo y esclavo en la Biblia significan exactamente lo mismo, ¿sí? Que el que es nuestro dueño es Jesucristo. Es decir, mis derechos, mis exigencias, todo a lo que yo creí que yo merezco, que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, todo eso quedó clavado en la cruz del Calvario. Eso significa que ahora ya no vivo más yo, sino que Cristo empieza a vivir en mí. Es decir, he renunciado con mi decisión de seguir a Cristo a vivir la vida como yo creía que era correcta. Y he empezado a vivir la vida en Cristo como Dios dice, como Jesucristo enseña que es la manera correcta. Eso es que nuestros derechos fueron crucificados. Que voy a vivir la vida conforme a Dios me lo vaya diciendo. Ahora, muchos de nosotros no entendemos eso. No comprendemos eso y seguimos nosotros cometiendo errores y sufriendo las consecuencias porque no hemos terminado de comprender ni de entregarle toda nuestra voluntad a Dios. Seguimos tomando decisiones por nuestra propia cuenta, sin consultar a Jesús, sin consultar la palabra. Seguimos tomando decisiones como de no perdonar. No, yo no lo voy a perdonar. ¿Por qué? Mira todo lo que me hizo.
Cuando la Biblia nos enseña claramente que si no perdonamos, tampoco el Padre nos va a perdonar a nosotros. Jesús lo puso así. Y es muy simple de entender, muy difícil de practicar, pero con el Espíritu Santo es posible. Jesús enseñó, y se lo enseñó a Nicodemo, dice, todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y eso significa que para Dios dentro de ti, en tu vida, lo hará que sea posible. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Porque todos sabemos, sí, pues Dios es Dios, para Dios todo es posible, claro que sí, pero no se refiere a eso. Se refiere que a Dios dentro de ti hará que sea posible para ti perdonar. Hará que sea para ti posible, no sé qué eso no. Hará que para ti sea posible, qué sé yo, ayudar a los necesitados, porque a veces tenemos un chip bien grabado en la mente y decimos, entre más doy, más pobre me quedo. Y la Biblia dice otra cosa, entre más das, más bendecido serás. Porque Jesús dijo estas palabras, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y no solamente se refiere al sentimiento, a la emoción que uno siente, la alegría de dar, no, es totalmente real y comprobable que cuando tú siembras, cosechas. Cuando Noé construyó la barca, o el arca, perdón, y la Biblia dice acerca del diluvio universal que todo ser vivo murió, todo ser humano murió, y quedó solamente Noé, ¿verdad? Y su familia. Dios dijo que siga la tierra produciendo y que todo lo que se siembre se siga cosechando. Sí. Él ya había establecido ese principio desde el Génesis, desde la creación de Adán y Eva. ¿Sí? Y lo vuelve a establecer cuando hizo un reseteo literal a la tierra, al planeta completo. Dijo que todo lo que entre en tierra, lo que se siembre, se coseche. Jesucristo, estando aquí ya sobre la tierra hace 2000 años, dijo que nadie pretenda engañar a Dios, de Dios nadie se burla. Dice, todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. Entonces, el principio de la siembra y la cosecha es real. Algunas filosofías de este mundo lo han agarrado, ese principio de la Biblia, que es más antiguo que todas las culturas de este mundo. Lo que tenemos en la Biblia, ¿sí? Lo han agarrado y dicen, no, que esto, que el otro, y el mismo principio. Y ya le añaden otras cosas para tratar de ellos de ser como innovadores y decir que crearon un principio. El principio de la siembra y la cosecha ha estado desde el principio de la creación de este planeta. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo con esto es que nosotros debemos de entender que cuando nosotros venimos a Dios, esos derechos han quedado clavados en la cruz. Clavados en la cruz. Ahora yo tengo que entender que si yo doy, lo que Dios escribe en su palabra se va a cumplir. Voy a ser más bienaventurado. No solamente en el sentimiento de, ay, qué bonita carita tenía cuando recibió el niño el juguete. No, Dios te va a bendecir por lo que siembres. ¿Por qué razón te va a bendecir? Porque es un principio que Él estableció y Él no va a violar sus principios. Él es Dios, es fiel y Él cumple sus principios. ¿Sí? Entonces, estos principios están establecidos, los va a cumplir. Todo lo que la palabra diga acerca de cómo vivir la vida, se va a cumplir. Lo creamos o no lo creamos, se va a cumplir. Entonces, volvemos al punto de que muchos de nosotros no nos ha caído a veces el 20, ¿verdad? Y seguimos viviendo la vida a como entendemos. Es decir, ¿sabes qué? Es que mi papá a mí me enseñó que así se debe de trabajar. O que así se tienen que criar a los hijos. ¿Verdad? Es que a mí me enseñaron que así se debe de tratar a la esposa. Y muchas veces seguimos cometiendo errores. Y no nos damos cuenta que la Biblia nos enseña de todo a todo
cómo hacer cada cosa en la vida. Nos enseña de alimentación, nos enseña de salud, nos enseña de relacionarnos con otras personas. Entonces, el punto al que voy es que podamos nosotros el día de hoy entender eso. Y que cuando la palabra de Dios llegue a mi vida, yo no sea como un bebé, un niño, que le dicen, esto no se hace así, hijo. ¿verdad? Que el niño quiere que le compres una bicicleta. Qué sé yo, que es para un niño de primaria mayor, por así decirlo, de 11, 12 años. Y el niño apenas está entrando en kinder. Y le dices, no, hijo, yo no te puedo comprar esa bicicleta. Y el niño entonces se echa al suelo, hace un berrinche y se pone a gritar como loco. Porque no entiende que no es para su tiempo eso que él está pidiendo. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos entender eso. Si nosotros esta palabra la recibimos con humildad y decimos, ok Dios, yo te creo, no porque Dante lo dijo, sino porque está escrito en tu palabra. Lo creo, que necesito ser maduro para poder aceptar una enseñanza y no ofenderme con lo que dice tu palabra. Porque muchas veces la palabra nos llega a ofender. Y hay veces que nosotros que estamos enseñando la palabra, y eso para mí todavía es como una lucha y digo, Dios, esto está muy duro, ¿quieres que lo diga? Tienes que enseñarlo, hijo. Así como te lo estoy dando, o así de esta manera que te lo estoy presentando, tienes que enseñarlo. Algunos se van a ofender, Dios, no importa. Yo voy a tratar con ellos. Voy a tratar con sus vidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo para que la palabra de Dios no me ofenda? No me sienta mal. Cuando se me diga algo que yo ya sé que está mal, nomás no lo he querido aceptar. Yo debo de tener un espíritu humilde y entender que en la cruz del Calvario, dice la palabra que morimos nosotros juntamente con Cristo, fuimos crucificados, nuestro yo murió y fue crucificado, es decir, mis derechos, lo que yo era, lo que yo quería, lo que yo pensaba, todo eso renuncio. Y de aquí en adelante quiero tener una nueva mente, la mente de Cristo. Y quiero que esa mente de Cristo me enseñe a vivir. Así, aunque vaya en contra de mis pensamientos anteriores. ¿Sí? Tenemos que tener la madurez de creer y decir, la palabra de Dios es mejor que cualquier cosa. La palabra de Dios no se equivoca. No va a fallar en cuanto a la crianza, no va a fallar en cuanto al matrimonio, no va a fallar en cuanto a las finanzas. La palabra de Dios no va a fallar en cuanto a cómo debo de ser yo un trabajador. No va a fallar en cuanto a cómo vivir una vida de excelencia. La palabra de Dios no va a fallar, por lo tanto, yo no me tengo que ofender cuando la palabra de Dios venga a mí y me corrija. Porque la palabra es para instruir. La Biblia dice que es para instruir en justicia. Y eso significa enseñarnos un camino que es bueno, que es justo, que no es un camino torcido o pervertido, sino que es un camino bueno. Y si vamos a ser instruidos en eso, a muchos de nosotros que hemos caminado tal vez de una manera diferente, nos va a doler la corrección. Nos va a doler. Pero créeme, es lo mejor que puedes recibir. Porque esa instrucción te va a enderezar. Y si hay piedras, te va a ayudar a quitar las piedras del camino. Esa instrucción, que es la palabra de Dios, se convertirá en lo que dice acerca de sí misma, que es una lámpara a tus pies, una lumbrera, una lámpara gigante en tu camino. Entonces, una de las cosas que más nos impiden recibir las bendiciones
de Dios es que somos muy emocionales. Muy emocionales. Y entre las emociones nos ofendemos fácilmente. El orgullo es algo de lo que resalta mucho en los hombres. Las mujeres también tienen lo suyo, pero algo de lo que nosotros batallamos, los hombres principalmente, es con el orgullo. No nos gusta que alguien nos venga a decir cómo vivir la vida, cómo hacer las cosas, cómo trabajar, cómo criar a los hijos. No nos gusta que alguien nos diga cómo administrar las finanzas. No nos gusta. Y como no nos gusta, una manera muy fácil de darle vuelta, es ofenderme. Me hago el ofendido y no te hablo. Lo mismo pasa con las mujeres. Cuando algo no les gusta, se hacen rápido las ofendidas y se desvían rápido de lo que saben muchas veces que es correcto. Así es Dios con nosotros, nos habla algo y cuando no nos parece, nos ofendemos. Cuando no lo entendemos, las emociones, no solamente la ofensa, esto es el hacerse ofendido, este sentimiento, ¿verdad? Que tiene raíz con orgullo. Hay otras raíces, también es la tristeza, es otra emoción. El enojo, que también tiene su raíz en el orgullo. Pero la tristeza, ¿sí? Nos lleva también a bloquear lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces vamos a leer algo de la palabra y vamos a ir aquí viendo esto que Dios tiene para nosotros. Jeremías 17 del 9 al 10. Miren, muchos de los versos que voy a leer aquí ahorita traen el mal y la solución en el mismo verso. Así que no vamos a batallar. Ahí lo voy a mencionar, lo voy a explicar poquito, pero el mismo verso, la mayoría son proverbios, nos va a dar, este es el mal, pero esta es la solución. Este es el mal del hombre, pero esta es la solución. ¿Sí? Entonces pongamos mucha atención en cada verso, porque nos va a decir cada cosa ahí. Jeremías 17 del 9 al 10. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Cuando la Biblia habla sobre el corazón humano, aquí se refiere a la mente. Obviamente, ¿verdad? Creemos que hay en nuestra mente, en nuestro cerebro, un compartimento donde se guarda lo más profundo, aquellas cosas y que la Biblia llama, de la mente le llama corazón, es a lo más profundo de tu corazón. Últimamente se ha descubierto que el corazón como tal, el músculo que tenemos aquí, que llamamos músculo, que resulta que no, que también tiene inteligencia propia. No es comparable a la del cerebro, pero tiene su inteligencia propia, este órgano que llamamos corazón. Entonces, yo no sé, pero inmediatamente cuando de pronto te pasa algo en la vida que no es de un sabor muy agradable, se siente rápido aquí, ¿verdad? Como que se apachurra el corazón, decimos. Entonces, la ciencia está probando cada vez más y más lo que la Biblia habla acerca del corazón. Pero hay una cosa que se refiere a la etapa primaria del corazón, se refiere a la mente, a los pensamientos que andan volando ahí y que a veces decidimos dejar aterrizar en nuestra mente. Y se refiere a esto, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Cuando anda un mal pensamiento ahí dando vueltas y nosotros le permitimos estacionarse, o imaginemos un pajarito que anda tratando de hacer su nido y tú dices, ¡ay, qué bonito pajarito! Y vamos a pensar que es un mal pensamiento. Y dice, está tan bonito que lo voy a dejar que aterrice y empiece a hacer su nido. Cuando nosotros permitimos que hace su nido, es cuando la Biblia dice, es extremadamente perverso. Una vez que le damos lugar a un mal pensamiento, empezamos a generar más ideas para llevarlo a cabo y el pensamiento se transforma en acciones. En acciones. Dice aquí, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Pues nadie, ¿verdad? Más que Dios. Tú me puedes ver aquí, tú ya sabes que soy malo, ¿sí? Porque dice la Biblia que no hay ni uno bueno. No hay quien haga el bien, dice que todos hemos fallado.
todos hemos pecado. Entonces ya sabes que tengo mis cosas malas, pero no sabes a qué nivel. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene ojos especiales para ver o la regla para medir? No. Entonces eso es lo que nos enseña la Biblia. Dice, nadie sabe más que Dios. Dice, ¿quién realmente sabe? ¿Quién sabe realmente qué tan malo es? Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones. Él sí tiene un escáner de alta tecnología, súper avanzadísimo, que te puede escanear con una sola mirada y saber cuál es la raíz de tu problema, de tu mal pensamiento, de la perversión, cualquiera cosa que sea que tengamos. Él sabe. Investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Empieza hablando de la mente y termina hablando de acciones. ¿Por qué? Porque cada pensamiento, si dejamos que se aterrice, si dejamos que haga nido, eso se transforma en acciones. Acciones. Y dice Dios que cada acción tendrá nuestra recompensa. Y Jesucristo lo confirma. Nadie se engañe, ¿sí? Todo lo que el hombre siembra, también eso cosechará. De Dios nadie se burla, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es lo mismo. Por eso es importante que cuidemos la mente o el corazón, como le llama la Biblia. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, cuida tu mente. Cuida lo que ves, porque por lo que ves entra a la mente, por lo que oyes entra a la mente, incluso por lo que tocas entra a la mente. Nuestros sentidos son receptores y entra a la mente o el corazón, ¿sí? Dice, porque este determina el rumbo de tu vida. Ok. Y luego dice Proverbios 27:19, dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Lo que traemos en la mente y vamos llevándolo a acciones, dice, eso es lo que somos, tal lo que somos. Mente y acciones están conectados. Eso es lo que somos. Dice, así como el rostro se refleja en el agua, así el corazón refleja lo que es el hombre. Dice, lo vuelvo a tener aquí en otra versión, en el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre, en lo que piensa. Ahí es quien tú eres. Entonces, si traemos pensamientos que no son buenos, hay que arreglarlos. No hay que dejar que aterricen. Puede estar volando, sí, ahuyéntalo. Dile, Dios, esto no es tuyo, no viene de ti, ni me hace bien. Así que en el nombre de Jesús, yo no quiero tener eso y voy a leer tu palabra para agarrar buenos pensamientos. Y eso es lo que quiero andar pensando, lo que acabe de leer, lo que acabe de escuchar, ¿sí? De tu palabra. Dice, luego lo puse en otra versión también, el espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Yo no sé si has visto personas, cuando te les quedas viendo directamente a los ojos, ahorita nos va a quedar viendo los ojos. Y pero se puede ver. Cuando le estás preguntando a tus hijos, dime quién lo hizo. ¿Ah? Hasta hay una ciencia que lo ha querido descifrar y dicen que ellos lo inventaron, la programación neurolingüística, tiene que ver con el lenguaje corporal y todo eso. Pero no, eso ya estaba en la Biblia, desde Proverbios, ¿sí? Que puedes ver en los ojos la personalidad, los pensamientos. Cuando sabes que un niño acaba de hacer una travesura, se lo ves en la cara luego, ¿sí? Ok. Y también los adultos, no nomás los niños, también los adultos somos parecidos. Luego dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. O sea, tu mente, ¿sí? Tú vas a reflejar lo que andas pensando. Lo vas a reflejar, lo que andes pensando. Ok. Bueno, vamos a ver una de las emociones que nos detienen la bendición. La tristeza y el desánimo. La tristeza y el desánimo tienen la capacidad de obstruir las bendiciones que Dios quiere darte este año. Este 2023 Dios te quiere añadir muchas cosas buenas,
Pero si hay tristeza en tu corazón, si estás desanimado, eso no va a poder llegar. Tienes que cambiar la mente, tienes que cambiar el corazón. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 17:22. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Y luego dice, cuando se pierde el ánimo, ¿sí?, todo el cuerpo se enferma. ¿Sí? Si estás triste, porque si tú lees otras versiones de este mismo verso, hablan como tristeza. Si estás triste o desanimado, esto te va a traer enfermedad. Enfermedad. No lo creo. Bueno, ese no es mi problema. La Biblia lo dice. Y es lo que acabamos de hablar, que somos altamente ofendibles a veces. No nos gusta que nos digan, ¿verdad? ¿Por qué razón estoy así? ¿Por qué razón estoy así? Mejor ya no voy a la iglesia porque me dijeron esto, el otro. Y luego te preguntan, ¿y es mentira o qué? No, si es verdad, pero ¿para qué me dicen? Pues si no nos lo dice Dios, entonces ¿quién nos lo va a decir? Si la palabra la estamos leyendo y nos refleja y nos revela que andamos mal en ciertas áreas de nuestra vida, qué dichosos somos que sea el mismo Dios que nos está hablando. Y si Dios lo dice a través de alguien que está aquí arriba como yo, o alguien que está allá como los maestros, o algún líder de la iglesia, o algún compañero nuestro de nuestra comunidad, algún hermano en la fe, hermana en la fe, que te diga, ¿sabes qué? Te animo que le eches ganas, no te dejes vencer por el desánimo, no te me enfríes, esto, el otro. No, es que esto, que el otro, yo estoy bien triste porque a mí nadie me peló, ya nadie me pela, ¿no? O no me ha visitado el pastor, ¿verdad? Aplican esa ahí. Y dicen la de la oveja perdida porque piensan que la parábola de la oveja perdida tiene que ver con los que vienen a la iglesia y de pronto se van enfriando porque están tomando malas decisiones. Fíjense, no se están enfriando porque se les trató mal. ¿Sí? O sea, toda la historia del cristianismo nos revela que entre más perseguían a los cristianos, entre más los trataban mal, más fuertes se volvían, más se avivaba su fe, entre más perseguidos. Entonces, no nos enfriamos porque no nos pelaron, no nos enfriamos porque, ay, me hizo cara, no, nos enfriamos por nuestras malas prácticas, nos enfriamos porque estamos desviados del camino. Y agarramos la parábola, que no es parábola, más bien es una historia de las 100 ovejas. Y decimos, pues es que no me vino a visitar el pastor y yo aquí sufriendo. No tiene nada que ver con eso. Y la oveja perdida, ¿sabes a quién se refiere? No se refiere al que es cristiano y tiene años aquí y de pronto se desanima. No, no se refiere a eso. Se refiere a la persona que no conoce nada de Cristo, aquel que no se le ha sido revelada la luz. Esa es la oveja perdida de la que Jesucristo hablaba. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que ni siquiera saben acerca del Mesías. Los que estamos aquí, todos pertenecemos a las 99. Y cuando nos enfriamos, nos desanimamos, cuando nos entristecemos, cuando empezamos a ocultas o en secreto a tener malas prácticas, a pecar, a no decir. Entonces nos empezamos a desviar, y cuando nos damos cuenta estamos fuera del redil. Dejamos de asistir a las distintas actividades de la iglesia, dejamos de asistir a la oración, dejamos de asistir a las reuniones de mujeres, a las convivencias que tienen los hombres, o reuniones, o a que vamos todos juntos a la sierra, un viaje. Dejamos de asistir a todas esas cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar si uno por su propia voluntad y porque anda en otro camino deja de asistir? ¿Qué es lo que va a pasar? Que te vas a enfriar. Pero como no estuviste presente, nadie se va a estar acordando probablemente de ti o de mí. ¿Por qué? Porque no está presente. Pero el que está presente
el día que tiene verdaderamente un problema, el que está presente, todos nos vamos a dar cuenta y todos le vamos a echar bola para ayudarlo, porque eso es lo que la palabra nos dice. Dice, los que son más maduros en la fe, ayuden a los que son menos maduros. Y ¿sabes qué? Muchos de los que están empezando en la fe, aquellos que son bebés o que son niños en la fe y están caminando junto a nosotros, están pegados a nosotros y no se alejan de nosotros porque son niños. Y nosotros, y yo estoy diciendo que pues ni siquiera creo que sea maduro en la fe, ¿verdad? Creo que ahí voy. Pero mi responsabilidad es cuidar de esos que están empezando en la fe, pero están en la fe, es decir, caminando en la fe. Hay otros que no, se apartan. Y entonces he escuchado eso muchas veces. Pero dejamos que la tristeza entre y nos desanimamos y nos enfermamos y nos va mal. Pues hay una buena noticia. La palabra dice que el gozo, la alegría que viene de parte de Dios es suficiente para volverte a traer al redil. Entonces, ¿cuál es la clave? Buscar a Dios y dejar que su alegría entre en mí y que esa alegría me ayude a volver a salir de esa tristeza, de esa depresión. Proverbios 17:22 es el mismo, solo en otra versión de la Reina Valera. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Huesos secos. Eso es una enfermedad. ¿Cómo la conocemos? Osteoporosis. Cuando dejamos que la tristeza, la amargura, el dolor se refugien en nosotros. Porque dejamos de conectarnos con la presencia de Dios. Por nuestra propia voluntad, nadie nos ahuyentó. Obviamente hay oposición, sí, pero me refiero a la gente de la iglesia. No te ahuyentó la iglesia. Sí. No, porque aquí, créeme, estamos todos buscando estar en comunión con Dios. Nos tratamos de saludar todos, de vernos bien. ¿Por qué? Pues porque todos estamos mal, necesitamos ayuda, entonces nos vemos bien y así nos alivianamos los unos a los otros. Todos tenemos áreas, entonces como sabemos que todos tenemos áreas débiles, digo, ¿sabes qué? Voy a ver las fortalezas de los demás, porque todo lo que siembre voy a cosechar y ellos van a ver las fortalezas, me van a ayudar, me van a animar, ¿sí? Entonces, luego dice, vamos a ver, la ansiedad, la angustia y la preocupación. Hay muchos que estamos muy afanados y sumergidos en esto, y por eso la bendición de Dios no puede llegar a nosotros, porque no paramos de preocuparnos. La Biblia nos enseña a través de Jesucristo: por más que te preocupes, ¿acaso podrás añadir un día a tu vida, una hora a tu vida? Por más que te afanes, por más que te preocupes, ¿vas a hacer la diferencia en el tiempo de vida que te he dado? No, dice Jesús, no, dice Dios, no puedes hacer la diferencia. Mejor no te afanes. La angustia, dice Proverbios 12:25, la angustia desalienta. La angustia desalienta el corazón del hombre. Ahí le puedes poner la angustia, la preocupación, la ansiedad, ¿sí? Buscas las distintas versiones de la Biblia, manejan todas estas palabras. La angustia desalienta el corazón. Aquella persona demasiado afanada, preocupada, angustiada, ansiosa, no puede recibir la bendición de Dios. Dios le quiere dar alegría, le quiere dar gozo, le quiere dar bendiciones, pero esta persona no deja de ver el mar que lo envuelve y lo consume. Se empieza a hundirse. Es el mismo principio de Pedro caminando sobre el agua. Cuando quitó los ojos del Maestro, de Jesús, y empezó a ver la tempestad, se empezó a hundir. Jesús en su misericordia lo tomó y lo levantó, lo sacó y caminó junto al Señor. Muy bien, dice, pero una palabra alentadora lo anima. Entonces, si vemos a alguien triste, ¿qué le vamos a decir? Que se alegre en el Señor, que busque a Dios. Si vemos a alguien angustiado, preocupado, ¿qué le vamos a decir? Una palabra alentadora lo anima. Dice, una palabra, ánimo, tú puedes, el Señor está contigo, estoy orando por ti, mira, te preparé este desayuno, te preparé este pastel para ti, porque quiero que te animes, quiero que sepas que eres muy valioso a los ojos de Dios. Anímate, no te desalientes.
¿sí? Anímate. Entonces, Proverbios 12:25 dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Sentimientos, ¿verdad? Sentimientos que obstruyen la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Luego dice, la frustración o falta de esperanza. Dice Proverbios 13:12, la esperanza frustrada trae angustia al corazón. Alguien que no puede ver que lo malo también pasará, tiende a frustrarse. Pierde sentido y propósito de la vida. Pero yo te quiero decir algo, lo malo también va a pasar. El día va a volver a salir el sol, ¿sí? Luego dice, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Quiero decirte algo, Dios quiere que se cumplan los deseos de tu corazón, porque dice la palabra, dice que aquel que se deleita en el Señor, Él le concederá las peticiones de su corazón, dice el libro de Salmos. Aquel que aprende a deleitarse en el Señor, disfrutar de su presencia. Por eso dice, el deseo cumplido es como un árbol de vida. O sea, es un roble, es fuerte, ¿sí? Esto necesitamos de parte de Dios. Tener esperanza. Necesitas tener la esperanza de Cristo en tu vida. No permitas que una emoción te obstruya de las bendiciones de Dios. Proverbios 13:12 dice, cuando se pierde la esperanza, es el mismo nomás en otra versión, dice, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. Ahora, otra emoción, el enojo. Y aquí le vamos a dejar con el enojo. El enojo es algo que nos obstruye las bendiciones de Dios. Vamos a leer rápido lo que dice la Biblia sobre el enojo. Dice muchísimos versos, pero yo agarré nomás como 4 o 5 aquí. Tenemos Efesios 4:26 al 27. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote, ¿sí? O sea, otra versión dice, enójense pero no pequen. Es decir, Dios no está en contra de nuestras emociones, está en contra de que no tomemos control. O sea, no es que esté como en contra, o sea, lo que Dios no quiere en nuestras vidas es que no podamos tomar control de nuestras emociones. Como Dios ya sabe que somos incapaces, nos dio la ayuda por medio de su Espíritu Santo para someter nuestras emociones. El enojo tiene bastante capacidad de hacernos pecar directamente, dañar a otros, ofender, lastimarlos con nuestras palabras, con nuestros actos. Luego sigue diciendo en Proverbios 10:12, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Entonces, para contrarrestar el enojo, usa la misericordia. Ten misericordia. Para entender la misericordia, entiende primero que Dios te ha amado tal y así como eres, con todos tus errores, con todos los daños que has hecho a tantas personas. Dios te amó y te perdonó y te está transformando. ¿Por qué nosotros no podremos tener paciencia con otras personas, misericordia y amor? Entonces, velo de esa manera y te va a ayudar para que puedas tener misericordia sobre otras personas. Luego dice la Biblia aquí, el siguiente. Dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben de estar siempre dispuestos a escuchar a los demás. Si no estás dispuesto, probablemente te vas a enojar cuando los escuches. Lo repetimos, todos debemos de estar siempre, ¿sí?, dispuestos, dice siempre dispuestos a escuchar a los demás. Aquel que no está dispuesto, o nomás está dispuesto algunas veces, muy probablemente va a terminar enojándose o sin paciencia porque no puede soportar a otra persona, ¿sí? Entonces dice, deben estar dispuestos a escuchar a los demás, dice, pero no dispuestos a enojarse. No tengas listo tu corazón a decir, ahorita le voy a decir, ahorita le voy a enseñar, ahorita vas a ver que está en un error. No, tranquilo, calma, porque Dios no nos ha tratado así a nosotros. Y luego dice,
Y tampoco dispuestos a hablar mucho, porque el que mucho habla no escucha nada, solo habla y habla y habla. Pero en el que escucha mucho hay mucha sabiduría y entendimiento. Entonces, si quieres sabiduría, a ver, ¿cuántos oramos? Hemos orado aquí, Dios, dame sabiduría. A ver, todos, ¿verdad? Todos. Entonces te voy a decir una de las cosas para que Dios te dé sabiduría. Cierra más la boca, ¿verdad? Cierra más la boca. No te vayas a ofender, ¿eh? Es lo que está diciendo aquí la Biblia. No hables tanto. Pon atención, porque en poner atención hay sabiduría, hay entendimiento de parte de Dios, porque esto lo dice la Biblia. Dice estar dispuesto a no hablar mucho, ¿sí? No estar dispuesto a enojarse. Luego dice, porque la gente violenta, ¿qué dice? No puede hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Quiere bendecirte y quiere usarte para bendecir a otros. Pero si somos violentos al hablar, al tratar a otras personas, no podemos ser usados por Dios. Capisci, como dicen los italianos, ¿verdad? Capisci. ¿Lo comprendes? ¿Lo comprendo? ¿Lo comprendemos? Entonces, tengo que ser un hombre, una mujer de paz para poder hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de otros. ¿Ok? Entonces, el enojo, dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Así podemos calmar a una persona que está, una respuesta amable, ¿verdad? En tus seres queridos, hijo, yo te amo, ¿verdad? A tu esposa, a tu esposo, ¿verdad? Yo te amo. Y eso baja el enojo. Al patrón, ¡ay, te dije que hicieras esto! Discúlpeme, desobedecí la orden, pero me voy a esforzar. Lo vas a sacar de onda, decir, me tiene que pelear, no tienes que. Y lo sacas de onda a la gente que les da respuesta amable, están esperando una agresiva, pero no. Entonces por eso dice este proverbio, calma el enojo. Luego dice, el siguiente, el que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente, ¿qué? Bueno, ahí está la Biblia, ¿eh? Yo no dije nada, ¿sí? Otra vez, el que mantiene la calma es inteligente o sabio. Y el que es un cerillito, se enciende rápido, dice que es tonto, es necio. Es decir, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y aparte, Dios no puede obrar a través de él. Digo, tal vez sí nos enojamos, todos nos enojamos, pero que no te enojes fácilmente a la primera, ¿verdad? No quieras iniciar un pleito luego, a eso se refiere. Porque todos nos enojamos, todos sin excepción. ¿Sí? Y termino con este, a ver, ¿sí? Efesios 4:13, sí. Dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos, ¿cómo dice? Como niños. ¿Cómo son los niños? Se ofenden, emocionales, berrinchudos. Muchas veces se revuelcan en el piso. La Biblia dice, ya no seremos como niños porque estamos pegados a Cristo, aprendiendo de Cristo, recibiendo de Cristo, entendiendo los principios, que mis derechos quedaron clavados en la cruz del Calvario. Ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Dice que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Aquel que es inconstante en todos sus caminos, aquella persona inconstante, inestable, es una persona fácil de engañar, fácil de manipular, fácil de controlar. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente sabia, gente capaz de tomar buenas decisiones para recibir las bendiciones que Él tiene listas para nosotros. Gente inofendible,
Gente que no se deja llevar por sus sentimientos para tomar decisiones. Gente que puede recibir la palabra de Dios con humildad y decir: sí, Señor, tú sabes más que yo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has hablado el día de hoy, que es viva y eficaz, que transforma nuestras vidas, que nos ayuda, que nos bendice, que nos abre los ojos. Señor, gracias, porque tu palabra nos fortalece, es como una buena medicina a nuestro cuerpo. Es un buen alimento, es pan de vida. Señor, gracias, gracias. Padre, permite que seamos buena tierra para recibir esta palabra. Y que dejemos, que permitamos que eche raíz en nuestro corazón. Que permitamos, Señor, que esta palabra pueda florecer y después dar fruto en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas en el momento que la escuchemos, Señor, para que podamos nosotros ir madurando, ir creciendo y no ser fluctuantes, como dice tu palabra, que van de un lado para otro, que hacen caso a uno y luego caso a otro, que luego están ofendidos, luego enojados. No queremos ser así, Señor. Queremos ser firmes, queremos ser constantes, queremos ser tus seguidores, tus discípulos. Queremos ser enseñables. Padre, ayúdanos a ser enseñables. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.